Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde el silencio sanara las heridas de una ruptura reciente. Por eso elegí esta vieja casa de campo, lejos de todo y de todos. Era enorme, olía a madera húmeda y a tiempo detenido. La paz que buscaba parecía estar en cada rincón. Durante mi primera noche, mientras desempacaba cajas llenas de recuerdos que preferiría olvidar, la vi. Al final de un pasillo largo y oscuro, había una puerta, sin pomo, sin cerradura visible, simplemente una plancha de madera sellada. Seguramente daba un ático o era solo una pared falsa, me dije, pero algo en ella me inquietaba, como una nota discordante en una melodía tranquila. Intenté ignorarla, pero su presencia se sentía como una mirada constante en mi nuca. Las primeras noches fueron justo lo que necesitaban: silencio absoluto, solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. Pero la calma no duró. Una madrugada, un sonido me despertó. Eran golpes suaves, lentos, rítmicos. Venían de la puerta del pasillo, como si alguien, con una paciencia infinita, estuviera tocando desde el otro lado. Debe ser el viento, me repetí, intentando convencerme. Las casas viejas hacen ruidos extraños. Pero la noche siguiente, el sonido volvió. Y la siguiente, siempre a la misma hora, en las 3:12 de la madrugada. El reloj digital de mi mesita de noche se convertía en un presagio. El golpeteo ya no era un simple ruido. Era una cita a la que no quería asistir. Decidí que un poco de aire fresco y conversación me vendrían bien. Fue así como conocí a don Ernesto, un vecino anciano, de mirada amable y piel surcada por el tiempo, que vivía en la casa contigua. Le conté, con una sonrisa forzada, que me estaba acostumbrando a mi nuevo hogar. «Es una buena casa», dijo él, «aunque lleva cerrada más de 20 años». Su comentario me heló la sangre. «¿20 años?», pregunté, tratando de sonar casual. Luego, con una falsa ligereza, mencioné la puerta del pasillo y los ruidos extraños. La amabilidad en el rostro de don Ernesto se desvaneció, empalideció. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una seriedad que me asustó. «Esa puerta no se abre», dijo, su voz apenas un susurro. «Nadie debería tocarla en llamas». Me reí, nerviosa, intentando quitarle hierro al asunto, pero en el fondo de mi corazón sabía que no estaba bromeando. El miedo empezó a echar raíces. La advertencia de don Ernesto resonaba en mi cabeza mientras intentaba seguir con mi vida. Una tarde, decidí limpiar el desván, un espacio cubierto de polvo y telarañas, lleno de los fantasmas de antiguos dueños. Entre sábanas viejas y muebles rotos, encontré una pequeña caja de madera carcomida. La abrí con cuidado. Dentro solo había 2 cosas: una llave antigua, pesada y oxidada por el tiempo, y un trozo de papel amarillento. La nota, escrita con una caligrafía temblorosa, era breve y directa. «Ansí, la puerta se mueve, no la abras». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, los golpes volvieron, puntuales a las 3:12 alto Emma, pero esta vez eran más fuertes, más insistentes. Ya no eran toques, eran puñetazos, desesperados. Y entre los golpes, por primera vez, escuché un susurro bajo, casi inaudible, que se filtraba por la madera. Una voz que decía: «Déjame salir». El sueño era imposible. La voz y los golpes se repetían en mi mente sin cesar. La curiosidad, mezclada con un terror paralizante, me consumía. Tenía que saber qué había detrás. Con el corazón martillando en mi pecho, tomé una linterna y la llave oxidada. Bajé el pasillo. El aire se sentía extrañamente frío, denso. El suelo de madera crujía bajo mis pies. Cada paso un eco, en el silencio de la casa. Me detuve frente a la puerta. El golpeteo se había calmado, reemplazado por un sonido leve, un arañazo constante, como si unas uñas rasparan la madera desde el otro lado. Mis manos temblaban tanto
que apenas podía sostener la llave. Con un esfuerzo supremo, la inserté en la cerradura que antes no había visto. Giró con un chasquido metálico que resonó en toda la casa. Y entonces, antes de que pudiera tocarla, la puerta se abrió sola, chirriando lentamente hacia adentro, revelando una oscuridad total. El interior era un vacío negro, un pozo de polvo y aire estancado. Apunté con la linterna. Era un cuarto pequeño, diminuto, sin ventanas. Las paredes estaban desnudas, salvo por unas extrañas marcas oscuras. En el centro exacto de la habitación había una silla de madera, y sobre ella una grabadora de cinta antigua. Me acerqué, con el corazón en la garganta. ¿Qué era todo esto? Apreté el botón de reproducir. Un siseo llenó el silencio. Y luego, una voz. Era la voz de una mujer, cansada, rota, repitiendo la misma frase una y otra vez, como un mantra sin fin. Nunca debí abrir esa puerta. Nunca debí abrir esa puerta. Retrocedí. El horror me paralizó. Y en ese instante, con un golpe seco y definitivo que hizo temblar el suelo, la puerta se cerró violentamente a mi espalda, dejándome atrapada en la más completa oscuridad. Me lancé contra la puerta, golpeándola con los puños, gritando hasta quedarme sin voz. Pero era inútil, como golpear una pared de roca. No se movía. Mi única luz, la linterna, comenzó a parpadear, amenazando con abandonarme. Su haz de luz intermitente iluminaba las paredes. Y fue entonces cuando vi con claridad, las marcas no eran manchas. Eran arañazos profundos, cientos de ellos, hechos con uñas hasta el hueso. Alguien había intentado salir de aquí, con una desesperación animal. El pánico me ahogaba. En medio de mi terror, la grabadora seguía sonando. Pero la voz había cambiado. Ya no era la de una desconocida. La voz que ahora repetía nunca debía abrir esa puerta era la mía. Mi propia voz, atrapada en un eco eterno. A la mañana siguiente, el sol iluminó la casa vacía. Don Ernesto, preocupado por mi silencio, usó una llave de repuesto para entrar. Laura llamó, pero solo el eco le respondió. Caminó por el pasillo y encontró la puerta cerrada. Extrañamente, la llave oxidada estaba clavada en la cerradura, pero por dentro. Volvió a llamar mi nombre. Golpeó la puerta nada. Con un suspiro de resignación y un mal presentimiento, el anciano se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta principal tras de sí. Mientras sus pasos se alejaban por el sendero, la puerta del pasillo vibró ligeramente, y desde el interior, un golpe seco y solitario rompió el silencio de la casa. El ciclo había comenzado de nuevo. Semanas después, una nueva pareja, buscando la misma paz que yo una vez anhelé, compró la casa. Se instalaron felices, maravillados por su encanto rústico y su tranquilidad. Todo parecía perfecto, hasta que una noche, mientras el reloj marcaba las 3:01, 2 de la madrugada, un sonido los despertó. Golpes suaves, rítmicos, que venían del final del pasillo. Y luego, una voz, un susurro, que se colaba por debajo de la puerta sellada. Una voz llena de anhelo y desesperación. Les rogaba, déjame salir. En el suelo de un pequeño cuarto oscuro, cubierto de polvo y arañazos, una vieja grabadora seguía girando, repitiendo incansablemente la misma advertencia, la misma condena. Nunca debí abrir esa puerta.